Y la clase de hoy se llama Recordando las tres fiestas, ¿no? ¿Y de qué se trata, hermana, estas fiestas, no? Significa que vamos a hacer fiestas en nuestras casas ahorita, vamos a inflar nuestros globos. Ahí vamos a ver de qué trata. Vamos a leer la palabra de Dios juntos, ¿ok? Ahí lo tenemos, Deuteronomio 16, del 16 al 17. Dice la palabra: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Cada hombre dará lo que pueda de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. ¿Ok, remanentes? ¿Qué nos quiere decir entonces la palabra de Dios? Vamos a ver. Miren, Dios hablaba al pueblo de Israel y les decía que debían celebrar estas tres festividades. Ahí vamos a ver cuáles son. Son tres festividades, son tres fiestas que el pueblo de Israel debía realizar. ¿Para qué? Todos tenían un objetivo, remanentes. Ellos no debían de olvidar en ningún momento quién era su Dios, quién estaba con ellos y qué es lo que Dios hizo por ellos. Recordemos cómo estaba el pueblo de Israel antes, mucho antes. Era esclavo. El pueblo de Israel estaba sufriendo esclavitud. Ellos y sus hijos eran esclavizados porque no tenían o no reconocían a Dios como su verdadero Dios, porque ellos habían perdido la palabra. Pero cuando Dios los rescató del pueblo de la tierra de Egipto y los sacó en el desierto para llevarlos a su pueblo, durante todos esos años, Dios estuvo con ellos y les daba sus mandamientos, les dio su palabra para que ellos entendieran. Entonces, ahora ellos debían recordar que Dios estaba con ellos. Ellos debían recordar estas tres festividades porque tenían un significado muy, muy importante. Y vamos a ver la primera festividad, la primera fiesta que se llama la fiesta de la Pascua. ¿Se acuerdan en la imagen de acá? ¿Se acuerdan de esta imagen o no se acuerdan de esta imagen? Sí, nos acordamos de esa imagen. Amén, remanente, muy bien, amén, Élida. Sí, ¿qué están haciendo aquí el pueblo de Israel? Estaba pintando el marco de sus puertas con la sangre de un cordero que ellos habían sacrificado, porque Dios le había ordenado. ¿Qué iba a pasar ese día que ellos estaban pintando la sangre del cordero? Pues ese día iba a ser la muerte de los primogénitos, ¿no? Y que todo aquel que pintara con la sangre del cordero iba a salvarse. Y fue por esta sangre que todo el pueblo de Israel pudo ser libre de la esclavitud. Entonces ellos, ahora que ya habían pasado muchos, muchos años, ellos debían celebrar esta fiesta recordando ese día. Ellos, por mandato de Dios, ellos debían, ¿qué hacer? Debían matar un cordero y comer el corderito, ¿no? Con un pan que no tenía levadura y que todo ello representaba a Jesucristo, el Cordero que había muerto para poder liberarlos de esa esclavitud, que representaba la obra de salvación. El pan que ellos comían, ese pan que no tenía levadura, ese pan representaba a Jesucristo también. Entonces ellos debían hacer eso, ¿ok? Celebrar esta fiesta, pero recordando, no solamente pues, ay, qué rico el día de hoy, voy a comer esto, voy a comer mi pan, voy a comer mi cordero. No, ellos debían recordar. No, tiene que recordar la palabra de Dios. Muy bien, debían recordar qué es lo que sucedió ese día, que fueron liberados por la sangre, por el sacrificio del cordero.
¿Ok? Vamos a ver a la siguiente festividad, que la siguiente fiesta se llama del Pentecostés o de las semanas. Ahora, remanentes, que ellos eran ya un pueblo libre, ellos ya no eran esclavos, ellos debían ofrendar las primicias de sus cosechas que tenían, lo primero debían ofrendarlo a Dios. Dios les estaba enseñando cómo es que ellos debían adorarlo. No es que el pueblo debía adorar, yo adoro a Dios como yo quiero, pues yo creo que voy a adorar a Dios de esta manera. No, Dios les estaba dando las instrucciones de cómo debían adorarlo. Y entonces de sus primicias, de las primeras cosechas, debían ser ofrendadas a Él. Entonces, entendiendo, wow, nosotros ya somos un pueblo libre, entendían su identidad, que eran pueblo de Dios. Y al entender eso, ellos se llenaban de gozo, recibían la palabra que Dios les daba. Entendían que ya no eran esclavos, eran un pueblo libre, eran pueblo de Dios. Y Dios, a través de que ellos escuchaban esta palabra, Dios los guiaba. Por eso vemos muchos años después también que en la primera iglesia fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Okay? Vamos a continuar, remanentes, la fiesta de la cosecha o los tabernáculos. ¿Qué quiere decir de los tabernáculos o de las tiendas? ¿Ok? El pueblo de Israel, ahora que ya había pasado el desierto, vivía en sus casitas, ya no eran tiendas. Pero ¿qué debían hacer? ¿Cuál era la instrucción a través de esta fiesta? Es que ellos debían dejar sus casitas e irse y pues construir así como una tienda, ¿recuerdan ustedes, remanentes, cómo el pueblo de Israel estaba en el desierto? Ellos vivían en tiendas, ¿ok? Que se les llamaba, pues se les podía llamar también tabernáculos, ¿no? Entonces, ellos vivían en tiendas, pero durante 40 años, que fueron muchos, muchos años que ellos estuvieron en el desierto, Dios en ningún momento los dejó. Dios les dio alimento, Dios les dio agua, Dios los protegía con la columna de nube, la columna de fuego. Ellos en ningún momento estuvieron desprotegidos. Entonces, ahora que pasó todo eso, ellos al celebrar esta fiesta, ¿qué debían hacer? Debían construir ahí sus enramadas, sus tienditas, e ir en esas tiendas y ahí reunirse y compartir, ¿no? Y recordar qué es lo que Dios hizo durante esos 40 años, cómo es que Dios estuvo con ellos. No estuvieron solos en el desierto. Ellos recordaban esta palabra, ¿ok? Eso es lo que tenían que hacer en las fiestas. Entonces, remanentes, ¿qué nos quiere decir a nosotros? Nosotros también tenemos, así como el pueblo de Israel recordaba las fiestas, debía recordar estas fiestas, nosotros también. ¿Y qué nos quiere decir a nosotros ahora? La Pascua, celebremos también entonces la fiesta de la Pascua. ¿Qué quiere decir? Recordemos, remanentes, el día de hoy, cómo es que Dios mandó a su único hijo a morir en la cruz por todos nosotros. Tan grande fue su amor que Él vino a la tierra y dio su vida, derramó su sangre, así como ese corderito que murió y que su sangre pudo salvar al pueblo de Israel. Dios también vino a esta tierra y nos liberó de la esclavitud. Nosotros no éramos esclavos de Egipto, pero esclavos de quién éramos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? De Satanás. De Satanás. Muy bien. Entonces, y vivir una vida separada de Dios y esclavo por Satanás, pues es muy feo. Hemos sufrido lejos de Dios, pero ahora Él nos ha liberado. Y tenemos que vivir muy, muy agradecidos todos los días. ¿Qué es lo que Dios hizo por mí? El pueblo de Israel no debía olvidarlo. Y yo y ustedes aquí reunidos tampoco deben olvidar qué es lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué es lo que Cristo hizo por ti?
nos dio la salvación. Vamos a la segunda, el Pentecostés. Los hijos de Dios, que eran el pueblo de Israel en ese tiempo, al ofrendar a Dios y al seguir la adoración conforme Dios le mandaba, ellos entendían que habían sido liberados, que eran libres. Y ahora nosotros, remanentes, debemos entender que nosotros somos ahora hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos adorar a Dios conforme lo dice su palabra, siguiendo lo que Él nos manda. Y si nosotros entendemos esta identidad que tenemos y escuchamos y recibimos la palabra de Dios, Dios está obrando a través de su Espíritu Santo. Nosotros, remanentes, no estamos solos, Dios está obrando en nosotros. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu de Dios quien nos guía. Él nos enseña a través de su palabra y en las cosas que vamos a hacer. Él nos guía. Entonces, debemos vivir una vida alegre, feliz, porque tenemos una identidad que no todo el mundo tiene. El mundo está sufriendo, pero nosotros, gracias a Dios, somos hijos de Él y debemos vivir agradecidos, dejándonos guiar por Él. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. ¿Okay? Vamos a continuar con la última, entonces, el de los tabernáculos. Entonces, hermanita, voy a salir afuera de mi casa y me voy a construir una carpa, una tienda para celebrar la fiesta de los tabernáculos. No. ¿Qué quiere decir? Ellos, el pueblo de Israel, en ese tiempo, se reunía en el tabernáculo, en la tienda, y recordaba la obra de Dios que hizo Dios quien estaba con ellos y compartían su palabra, enseñaban a sus hijos, les enseñaban a sus hijos cómo es que Dios los sustentó en el desierto, cómo es que Dios en ningún momento los dejó. Y ahora nosotros debemos que también congregarnos, reunirnos para compartir esta palabra. ¿Qué es lo que Dios hizo por mí? ¿Cómo es que yo era esclavo de Satanás? ¿Y cómo es que ahora Dios ya me hizo su hija? ¿Y cómo me ha dado su espíritu, quien está en mí y me guía? Y ahora esto yo debo compartirlo en mi familia. Me puedo reunir con mi familia y sentarme con mi familia a hacer foro de la palabra, a leer la palabra juntos, a ser enseñados por Dios, o con mi amigo o mi amiga, y entonces le comparto la palabra que yo he recibido. Mira, ¿cómo es que antes yo no conocía a Dios, pero ahora Él me ha hecho su hija porque vino en la cruz a morir por mí? Y vivimos muy agradecidos, remanentes, porque esto es algo que Dios hace en nosotros. Dios nos ha bendecido y los ha bendecido a ustedes grandemente. Los ama mucho, mucho, mucho. Pero ahora nosotros debemos compartir esta gran salvación que hemos recibido. En conclusión, ¿qué nos quiere decir todas estas tres fiestas? ¿Qué nos quiere decir la primera fiesta, que es de la Pascua, la segunda y la tercera? ¿Qué nos quiere decir? Todas señalaban la obra de Dios. Al final, lo que Dios le quería mostrar al pueblo de Israel era la promesa que iba a ser cumplida muchos años después y que ahora sabemos que se cumplió, que Cristo vino y que Cristo murió por nosotros y que no solo murió, sino que también nos resucitó. Él venció en la cruz del Calvario. Todas estas tres fiestas, ¿qué quieren decir? La obra de Cristo en la cruz, al darnos la salvación, remanentes. Entonces, ya no vivamos confundidos. Estas fiestas son para recordar la palabra de Dios. Nosotros vivíamos en pecado. Por el pecado original estábamos atados y condenados a una vida de sufrimiento. El infierno era nuestro final.
Pero gracias a la obra de Jesucristo, ya hemos recibido la salvación. Gracias a la obra de Jesucristo, Dios está con nosotros. No un día, sino todos los días acompañándonos. Nos ha dado su espíritu y podemos compartir esta bonita palabra. ¿Ok? Entonces, no olviden recordar estas 3 fiestas. Dios quiere que nosotros vivamos obedeciendo su palabra. A veces, como remanentes, decimos, sí, yo creo en Dios, ya que bien, es suficiente que yo crea en Dios, pero debo seguir su palabra, obedecer, ¿qué es lo que me manda su palabra? Y si yo me aferro a la obra que Cristo hizo y me dejo guiar por su Espíritu Santo, yo voy a poder compartir a las demás personas que no lo conocen, a las demás personas que aún están viviendo esclavos del diablo, aún esas personas que aún viven separadas de Dios. Podemos compartirles la palabra. Ok, remanentes, entonces vamos a orar juntos. Todos vamos a juntar nuestras manos, todos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a nuestro Dios. Padre amado, te damos muchas gracias por darnos tu palabra. Gracias, Padre, por enseñarnos estas 3 festividades. El pueblo de Israel celebraba estas 3 fiestas recordando la gran obra que tú hiciste en ellos, cómo los salvaste de la esclavitud y cómo estuviste con ellos en todo momento y los guiaste. Así también, Señor, que cada uno de nosotros podamos recordar cómo es que tú viniste a esta tierra, cómo viniste, Señor, y diste tu vida por nosotros. Y ahora somos hijos de Dios por ese gran sacrificio de amor. Somos guiados por tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Padre Santo, porque eres tú quien obra en nuestra vida y en nuestros corazones. Y así podemos compartir tu palabra a nuestros familiares, Padre Santo. Te damos muchas gracias por la obra de Jesucristo, que pueda vivir una vida gozosa y agradecida porque tú estás conmigo, Padre. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.